Bueno, vamos a hablar ahora en nuestro segmento de Supermamás acerca de la relación que tenemos los padres de familia con los maestros, quienes están con nuestros niños. Así que le damos la bienvenida, como siempre, a nuestra psicóloga Ligia Bautista, guía Montessori, y que también nos va a guiar muchísimo, ya que tiene una escuela Montessori y un daycare Montessori. O sea, es una mujer completa en este tema y va a hablar desde su experiencia. Buenos días, Ligia. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y sí, hablaré hoy desde la experiencia como maestra, desde este lado, porque como mamás es totalmente diferente, también tengo la experiencia, pero como docentes, como maestros, cuando uno está del otro lado también de la moneda, a veces uno es como, cuando uno es mamá y maestro, uno es más empático. Ya cuando no somos mamás y maestras, uno no tiene tanta empatía. Y cuando la maestra no es mamá. Y cuando la maestra no es mamá. Pero fíjese que, ya que lo menciona, eso es lo primerito que me gustaría tocar. Porque es cierto, yo por experiencia lo digo, yo siempre fui maestra y después me convertí en mamá y seguí siendo maestra. Y sí, hay un cambio en la mentalidad, uno mira diferente las cosas. Pero no quita el mérito de que hay muy buenas maestras que no son mamás, pero que, tienen la capacidad de amar a los hijos de uno como, wow, una vocación impresionante. Sí. Entonces, es bueno valorar el trabajo pues que hacen las maestras y los maestros, porque también son los maestros que ayudan para la educación de nuestros hijos. Ligia, comencemos hablando. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes que hay entre padres de familia y maestros? Fíjese que hablando ya ahorita como el maestro del siglo XXI, también están los padres del siglo XXI. Si hay uno de los problemas que más nos toca a nosotros como lidiar, enfrentar, es que a veces, hasta cierto punto, hay padres de familia que nos han abandonado en el trabajo de la educación y que a veces esperan que cosas que deben aprender los niños en la casa, nosotros lo hagamos en la escuela, porque no hay tiempo, no hay forma, yo soy papá, no soy maestro, etcétera. Entonces ese es uno, y los que son maestros y nos están viendo, yo creo que van a decir si es cierto, porque a veces a nosotros nos toca hacer de papás, hacer de psicólogos, hacer de entretenedores, y nuestro currículum, y es algo que sí es cierto, es una realidad, nuestro currículum es súper ajustado como docentes, y a veces nos toca hacer cosas, enseñarle cosas a los niños que tuvieron que haber aprendido en la casa, pero que por X o Y motivo no se les ha enseñado. Entonces a nosotros nos toca también. Entonces ese es uno de los no problemas, pero sí desafíos que como docentes nosotros nos enfrentamos, que sí a veces hay padres que son súper atienden, apoyan, se involucran, y hay otros padres que por X o Y motivo pues no pueden, o igual, pues hay que decirlo, aunque me meten líos de repente, no quieren, porque sí los hay. Entonces a veces le dejan a uno ese trabajo, y no es que uno se queje, pero es muy difícil a veces trabajar con niños que no tienen ningún tipo de límite y llegan a la escuela y a nosotros nos toca hacerlo, porque nos distorsionan el trabajo de los demás niños. Y hablemos de esas cosas, por ejemplo, que los niños tienen que aprender desde casa. Le voy a poner un ejemplo que yo vi en la escuela de mis hijos. Yo hablé con la maestra y ella me dice, hablando siempre del comportamiento de los niños, me dice, aquí hay niños que solo se saben que tienen un nombre. Ay, sí. Ni siquiera se saben sus apellidos ni su segundo nombre. Sí, es cierto. Por ejemplo, cosas como esas. No sé si nos referimos a eso o nos referimos a otras cosas que los niños ya deberían de saber cuando van a la escuela. Exacto, esa es una y es cierto, parece chiste, pero es cierto. Hay muchos niños que ni siquiera se saben su nombre, sino que su sobrenombre. Entonces llegan a la escuela, uno los quiere llamar por su nombre y no entienden, no hacen caso, porque sencillamente ese no es el nombre del que están acostumbrados a escuchar en casa. Entonces, ay, nos toca volver a educar, enseñar y todo. Pero temas como, por ejemplo, vestirse solos, ponerse los zapatos, servirse su comida, limpiar su espacio, si bien es cierto, nosotros lo incluimos dentro de nuestra enseñanza porque también es parte del cuidado, pues, del salón de clases, pero esas son actividades que los niños tienen que hacer en casa, que los padres y las madres deben enseñar en casa.
ir al baño solos, cambiarse, desvestirse, peinarse, lavarse las manos. Todas esas actividades son actividades que los niños deben hacer en casa. No nosotros como maestros, y no es que reneguemos de enseñarles, pero el vínculo es totalmente distinto. Entonces, esas actividades, hacerlas en casa, hacen que la relación padre-hijo se fortalezca más. Y cuando no pasa, entonces nosotros venimos no a sustituir, pero el niño mira en nosotros hasta cierto punto lo que no recibe en casa, cuando eso es algo que ellos deben recibir en la casa. El uso, por ejemplo, ahorita de la bioseguridad, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol, la responsabilidad de lavarse las manos, incluso las salidas al parque. Las escuelas a veces optan por esa salida, de repente, de llevar a los niños a al parque o a hacer alguna actividad extracurricular, porque los padres de repente en casa no tienen... No los llevan ni al parque. Exacto, entonces a nosotros nos toca incluirlo en el currículum para que los niños tengan esa experiencia. Y repito, no es una queja ni nada, pero es una realidad que se vive, pues, y que nosotros... hacer conciencia. Exactamente, entonces lo traemos a colación porque a veces se nos exige mucho como docentes. O a veces vamos y le reclamamos a los maestros. Exacto. ¿Se acuerda que yo le conté una experiencia y recurrí a ella para decirle qué hago? Porque no quiero ir a crucificar a la maestra sin saber realmente cuál es la forma correcta de hacerlo. Entonces, lo importante es preparar a nuestros hijos desde casa. Exacto, ¿verdad? Y cuidar también, porque al final es por el bien del niño. Si el padre de familia mira que hay una buena sinergia, una buena comunicación con sus maestros, que el padre de familia está apoyando, que no nos desautorizan, entonces el niño dice, bueno, entonces están en línea, aquí también hay que hacer caso, entonces no nos sentimos abandonados. Pero eso es importantísimo, que haya una buena relación entre padre y docente. Es una relación fundamental, y así los papás se van involucrando más en la escuela. Las escuelas estamos abiertos para involucrarlos. ¿Y qué pasa cuando usted viene y le pregunta al maestro, ¿cómo se porta mi hijo? Y ellos a veces por salir del paso dicen, no, bien. A veces no dicen la realidad. Hay de todo. Y algunos hijos que crucifican a los maestros. Y Hay entonces el papá sí. o la mamá se vuelve enemigo de los maestros y va y les reclama porque les cree más a los hijos. Entonces lo más prudente es, entonces usted nos aconseja de que escuchemos las dos versiones. Trabajar la relación, así es. Siempre es importante escuchar ambas versiones, siempre. No solamente, siempre es bueno también escuchar a nuestros hijos, nunca vamos a desconfiar de nuestros niños, pero también es muy bueno tener otra versión y a veces una tercera. Así pues ya uno va decidiendo, pero sí, importantísimo que se mantenga una muy buena relación entre los docentes y los padres de familia. Eso hay que cuidarlo mucho. Una de las relaciones más difíciles, ¿y saben qué? Y más importantes en la vida del niño. ¿Cuántos niños tiene una maestra, por ejemplo? Sí. Hay aulas de clase que tienen 30 niños para 2 maestros. Si ni usted mismo puede controlar, eso es cierto. Yo creo que esa palabra no cabe aquí. Si ni usted mismo puede manejar a sus hijos en casa, va a poder una maestra que tiene 30 niños en un aula, que no ha convivido con ellos, que no conoce los gustos de ellos, que no conoce sus comportamientos. Exacto. Entonces hay que ser empáticos y aprender también a aconsejar a nuestros hijos del comportamiento que tienen que tener en el aula de clase. Sí, porque los límites se establecen en la casa, los límites para socializar, el respeto, la responsabilidad, el amor al trabajo, la cooperación, la colaboración, eso es en casa. Y la escuela viene a repetir lo que la casa enseña. Mire qué interesante. Este es un tema bastante abierto, creo que le hemos tocado también la vida a los maestros, porque sí, tienen quien los defienda y entendemos. En efecto. Y entendemos su frustración, y hay maestros que han cometido incluso hasta errores, Ligia. Sí, así Han cometido errores, ¿verdad?, de golpear a un niño porque se le sale de sus manos. Así y es. hemos visto casos, recientemente vimos uno de esos. En mi familia pasó uno así también. Entonces, yo creo que es importante que los maestros también conozcan si es su vocación, porque es de mera paciencia. Muchísima paciencia y también mucha salud mental, y a veces en todo el sistema, todo no nos ayuda. Todos nos exigen bastante, pero entre nosotros no nos estamos cuidando tampoco nuestra salud mental. Cometemos errores, los maestros
la idea de ser maestro a uno lo pone así, como que el máximo, el mejor, el que nunca se equivoca. No, y pero maestro, también somos maestro humanos. siempre tiene que saber más. Exactamente, uno no se puede equivocar. Y eso es algo que yo quisiera que nos quitemos, porque el maestro, eso es lo que me encanta de Montessori, el maestro se equivoca. En Montessori el maestro se puede equivocar. Y mientras más se equivoca, más aprende el niño. Porque no podemos poner un estándar tan alto de perfección al niño, porque entonces el niño se desmotiva. Así es. Y los maestros somos humanos. Téngannos paciencia. Si quieren más información, más consejos acerca de cómo ser buenos padres, bueno, buenos padres somos la mayoría, ser mejores padres. Sí, así es. Y llevar un día a día totalmente diferente con nuestros hijos, criar hijos independientes. Abóquese a nuestras páginas de Montessori de Honduras, ahí les vamos a estar dando consejos y también charlas, talleres y muchas otras cosas más para que aprendamos a ser mejores padres. ¿Sabe qué? Si usted no es papá o mamá todavía, si está esperando un bebé, también lo invitamos a que entre en este maravilloso mundo de la filosofía Montessori, de cómo educar con respeto, con independencia y cómo criar hijos mentalmente sanos. Siempre lo voy a decir. Ese es el objetivo de este segmento, que ayudar y darle herramientas a los padres de familia para que puedan criar hijos mentalmente sanos. Así que, Ligia, muchas gracias. Muchísimas gracias también y hasta la próxima.